a tu hijo. Gracias, Dios, porque así como Abraham caminó 3 días llevando a su hijo, sabiendo que lo tenía que sacrificar, teniendo ese conocimiento, él en su corazón, como dice en Hebreos, pensó que tenía no solamente que inmolarlo, sino también pasarlo por el fuego en el holocausto. Y así como Abraham caminó 3 días también, tu padre estuviste esperando 3 días a que nuestro Señor también tuviera que ser inmolado y luego pasar por el fuego. Así en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu espera, por tu amor, por tu entrega, la entrega de tu hijo, porque lo que más duele es un hijo, Padre, perder un hijo o que a algún hijo le suceda o le acontezca algo. Así que hoy queremos darte a ti gracias, Dios, por ese amor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Jesús, por ser el único y sabio Dios, a quien adoramos y exaltamos, también por su sabiduría eterna. En el nombre de Jesucristo, recibe nuestra adoración. Perdón. Cantamos unidos en un cuerpo. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces en suprema adoración, en una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío y majestad. Gracias, Padre, danos sabiduría, danos de tu sabiduría. Salomón te pidió sabiduría para gobernar al pueblo, Padre, y fue una sabiduría divina la que tú le concediste a él, y no solamente le diste sabiduría, sino le diste inteligencia para componer esos libros poéticos, Señor, llenos de tanta sabiduría. En el nombre de Jesucristo te agradecemos lo que tú hiciste en Salomón, pero más que nada lo que tú nos das en Cristo, porque Cristo es más que Salomón y más que cualquier hombre sobre la tierra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Bueno, les voy a leer, como dice Santiago, cuál es la sabiduría que verdaderamente Dios tiene y que Dios anhela que nosotros también tengamos. Si aquí dice que quién es sabio, está preguntando quién es sabio y entendido. O sea, también a Salomón le dio entendimiento, por eso nosotros también debemos de tener entendimiento. Dice, muestre por la buena conducta, o sea, ¿cómo vamos a demostrar que somos sabios? Por nuestra conducta. Si nuestra conducta como mujeres no es casta y respetuosa, si nuestra conducta como mujeres no es una conducta de que yo me sujeto al esposo, o si mi conducta no es agradable delante de mis hijos porque me oyen gritar todo el día, pues entonces no soy una persona sabia. O en el caso del varón, si mi conducta no es también con amor, porque dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si el esposo es bien recibido cuando llega a su casa y la mujer va y lo recibe con un beso, con una sonrisa, con una comida caliente, bien arregladita, y vaya, que si cuesta trabajo hacer todo eso, porque a veces los hombres dicen, bueno, ¿y qué hiciste toda la mañana? Yo me fui a trabajar, fui en el trabajo, ¿y tú?
No, pues no hice nada, nomás aquí me senté a contemplar el cielo o a platicar con mis amigas o qué sé yo. No, tenemos mucho que hacer. Entonces, aquí esta sabiduría dice mucho por su buena conducta. Si cuando el papá de familia llega a la casa, sus hijos, su mujer, todos salen a recibirlo, ay, qué bueno, pero si cuando llega y así con y entonces la mamá le dice, niños, niños, escondan los juguetes, córrele, así, ya, no, no vayan a hacer ruido, cuidado y vayan a hacer enojar a su papá, etcétera, etcétera. No, pues ahí ese hombre no es para nada, nada sabio, porque quiere decir que su conducta no es mostrada por sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es todo lo contrario de ser gritón, cruel, enojón, exigente. Hagan de cuenta que llega el hombre y se acuesta en un sillón y empieza a ver el techo y ve por allá una telaraña. Y ay, mi mujer es una cochina. ¿Cómo que no quita las telarañas aquí? Pues párate y quítala tú que estás allá acostado. Eso sería tu buena conducta. Bueno, eso es por poner un ejemplo nada más. Entonces, aquí también dice, si tenéis celos amargos, porque hoy vamos a estudiar sabiduría para responder a Satanás. Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, celos amargos puede ser no nada más hacia el esposo, puede ser hacia los hijos de otra hermana mía, pariente mía, hermana en Cristo, que yo le esté envidiando a sus hijos y que me den celos porque, ay, como el hijo de la hermana sí ya puede tocar el cinte o como ya está en la alabanza y como mi hijito que pues está más guapo porque esto o lo otro, como que no está. No, no, no. O sea, se pone uno celoso o quiere uno de alguna manera agradar a, a los hombres para ganar alguna posición o no, no, o también, bueno, los celos casi siempre vienen hacia el varón y la mujer entre marido y esposa, pero no, hay más celos. O sea, hay celos dentro de los ministerios de la iglesia, hay celos en relación a los hijos. Ah, sí, porque es su hijo, a él sí lo pone. Ajá. Bueno, pues ella es la que ha estado trabajando más y es la mamá del niñito que puso hacia el frente. Y pues yo como persona no debo de ser celosa ni enojarme y decir, ay, pues como no toman a mi hijo en cuenta, pues ya me voy de este lugar. Pues no te toman en cuenta porque no cumples con los requisitos. O sea, encima te encelas, criticas, avientas la capa y bueno, qué no hace la gente? Entonces sus obras no son en sabia mansedumbre. Dice, si tenéis celos amargos, fíjense. O sea, la Biblia no nada más habla de celos amargos. Y luego dice, y contención en vuestro corazón, acá por acá estoy bien enojada y estoy echando pestes contra todo el mundo y no tengo paz en mi espíritu. O sea, yo solita me pregunto y yo solita me contesto y, por ejemplo, si tengo un altercado con una persona o la mamá o un compañerito de mi hijo que no está tratando bien a mi hijo o algo así por el estilo, yo acá estoy meditando y pensando, "Ah, esa señora ahorita que venga y que la vea, le voy a decir lo que se merece". La Biblia dice, no me acuerdo cuál es el proverbio, pero dice, no respondas al necio conforme a su necedad. Responde al necio como merece su necedad. Por ejemplo, si a mí una vez una persona que me ayudaba aquí a hacer mis cosas, mi quehacer, mi comida, un día oyó que los judíos tenían ollas diferentes, o sea, tienen una vajilla especial
para la Pascua, precisamente es una vajilla blanca que solamente usan en la Pascua. Y también tienen ollas que solamente las usan para poner carne u otras cosas, pero leche no, porque no pueden mezclar donde se hizo en una misma olla, donde se hizo, por ejemplo, una crema, algo que llevara queso, no lo pueden mezclar con carne, ni por equivocación. Entonces llega ella, esta olla, esta, nada más la vas a usar para leche. Y que dije yo, ¿cómo? ¿Qué? A ver, me está diciendo que yo tengo que obedecer las reglas que ella va a poner aquí. Pues yo no soy judía. Ujú. Nada más le dije, sí, está bien. ¿Le hice caso? Pues no. Otro día me decía, eh, me voy a poner a altercar con ella y a decirle, oye, no, pues a mí que me vienes a mandar, esta es mi casa. Y yo aquí hago con mis ollas como yo quiera. No, ¿por qué no? No le voy a, no me voy a poner al tú por tú, no me voy a, como decía alguien, a bajar al ring. Entonces, cuando, por ejemplo, un día le dije, oye, el pollo está crudo. No, está cocido. Ay, pero estaba bien crudo, yo creo que lo acababa de poner y no quería admitir su error. Entonces, pues ya nada más le dije, ¿sabes qué? Me lo pones otro ratito porque a mí me gusta más cocido. ¿Para qué me pongo a discutir con una persona que es necia? No, dice, responde al necio como merece su necedad. Ya ahí se dará cuenta o ella. Dice, por eso dice, no hay que tener contención en vuestro corazón. No me voy a estar peleando en mi corazón para que a la hora que vea a esa persona, le digo, o no como, por ejemplo, como Edecán. Estoy muy enojada porque los niños gritan en la iglesia y hacen cosas que no deben sus mamás. Ah, ni en cuenta, y el niño por allá distrayendo a todo el mundo. Ah, pues esa persona no es una persona sabia porque no está pensando en los demás, ni está corrigiendo a su hijo para que pueda estar escuchando y no jugando, escuchando la palabra de Dios también. Yo cuando mis hijos estuvieron chiquitos y íbamos al templo, yo los sentaba a escuchar la palabra de Dios. Ya cuando ya eran más grandecitos, les llevaba algo para que no hicieran, no les llevaba carritos para que allá anduvieran con el carrito de arriba para abajo haciendo ruido, ni les llevaba tampoco un tambor para que estuvieran golpeando, o no les daba una pluma para que en la silla le estuvieran pegue y pegue. No, les llevaba, por ejemplo, unos lapicitos chiquitos, un cuadernito, y allí me lo sentaba junto a mí. Un ratito los sentaba, otro ratito les daba una paletita, otro ratito los ponía a pintar y así me sentaba hasta atrás para que no fueran a distraer a nadie, porque no faltaba quien, ay, qué chiquita tan linda, y ay, estoy viendo cómo pinta. No, tenemos que ser sabios. Dice, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y fíjense cómo no hay más que dos fuentes de sabiduría, la divina y la diabólica. La diabólica es también la terrenal y la animal. Así aquí la describe en la palabra. Dice, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y así es el diablo. Uy, ¿ustedes creen que el diablo no se encela y está bien amargadote? Porque nosotros amamos y adoramos al único Dios, al Dios vivo y verdadero. Claro que se enciende. Tiene celos y contención. Dice, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Y fíjense qué feo. Toda obra perversa. Entonces yo les pregunto, ¿yo soy perversa? Pues no, yo no quiero ser perversa. Entonces, si no quiero ser perversa y quiero ser sabia, tengo que actuar con, uh, con mansedumbre, porque aquí habla de mansedumbre. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces yo tengo que ser una mujer o un varón sabio y no tener esa perturbación. O sea, si yo hago un escándalo, pues voy a perturbar a todo el mundo.
sea, yo no sé si les ha tocado ver en alguna ocasión en un banco. A mí me tocó ver en alguna ocasión, sí, en un banco. Ajá, hay gente que sí grita y por eso yo creo que luego tienen ahí un policía para que si la persona esa se pone muy difícil, entonces pues le mandan traer al policía para que se la lleve. O, por ejemplo, una vez en la compañía de luz también alguien se encendió tanto que tuvo que llegar la policía a la persona que estaba allí para sacarla. Y eso es perturbar, perturbar la paz. Imagínense los papás peleando si no perturban la paz de los hijos. Y cómo luego entonces son los hijos calladitos, no quieren ni abrir la boca, están tristes. Pues nosotros tenemos que tener un hogar alegre, feliz, donde los hijos estén seguros, confiados. Hay un ejemplo que me gusta mucho, las tiendas de campaña tienen una base y entonces se ponen unas cuerdas y se fija en esas estacas. Si no están bien tensas, entonces la tienda no está así derechita, se hace panda. Si llega el viento o llega la lluvia, entonces se puede meter el agua en ese lugar. Eso corresponde a la sabiduría terrenal, animal o diabólica. Es como dice en Mateo 7 también sobre los dos cimientos diferentes. Dice que hubo dos hombres, uno sabio y uno necio, y el que cimentó su casa sobre la arena, cuando vino la lluvia, cuando vino el viento, cuando vinieron los ríos, pues entonces aquella casa se cayó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué hace la lluvia? ¿En qué parte de la casa cae? Sobre el techo. ¿Qué representa el techo? La protección, la sangre de Cristo. Cuando nosotros, dice la palabra de Dios que esa lluvia sopló, bueno, cuando estaba esa tempestad, el viento sopló. ¿A dónde sopla? Por las ventanas y por las paredes. Si ya no tengo la protección del techo, ¿qué va a pasar con las paredes? Pues se pueden dañar y derrumbar, o las ventanas, pues se pueden quebrar los vidrios. O sea, ¿dónde va quedando la protección de mi alma? Se va perdiendo. Y finalmente habla de los ríos. Los ríos bajan al nivel del suelo, a donde están los meros cimientos. Ahora imagínense, no hay cimientos, pues entonces esa casa ¡prum!, se desploma y se cae. En cambio, el hombre sabio, dice la palabra de Dios ahí en Mateo, que edificó su casa sobre la roca, porque como estaba fundada sobre la roca, entonces vinieron lluvias, vinieron vientos y los ríos crecieron, pero la casa permaneció sobre la roca. Si yo soy una mujer sabia, cuando haya problemas, por ejemplo, ahorita que tenemos este problema del COVID, ¿qué está pasando en nuestros hogares? ¿Hay paz? En nuestros hogares hay edificación, porque nos estamos edificando con la palabra de Dios, porque estamos sobre la roca que es Cristo. Y de allí nadie nos va a poder mover, nadie nos va a poder quitar. Allí nos sentimos seguros, como dice ese canto también que me gusta mucho, a tus pies. Dice, allí hay seguridad, allí nadie me puede criticar, ni nadie me puede señalar, ni nadie me dice, tú eras terrible y eras esto y eras lo otro. No, era. Pero ya nadie tiene por qué recordarme en mi pasado, porque ahora soy hija de Dios. No se les olvide, somos hijos de Dios por la obra de Jesucristo, por la gracia de Dios. Dice, pero la sabiduría, que es la que estábamos estudiando y vamos a estudiar, la sabiduría de Cristo, esa sabiduría es, dice, primeramente, pura. Uh-huh. ¿Qué quiere decir pura? Vamos a pensar en el agua. El agua es pura cuando no tiene ninguna contaminación.
cuando no tiene bacterias, cuando está limpia, pero si le echo una gotita de, por decir, de tierra, bueno, no una gotita de tierra, sería una gotita de agua sucia, pues ya toda el agua se ensució. No es que no se le note, pues ya está contaminada. O como les decía el otro día, si le cae una mosca, pues la Biblia dice también en Eclesiastés 10:1 que una pequeña mosca hace heder el perfume del perfumista. Así también una pequeña locura. Por ejemplo, si yo toda la vida me porto bien con alguna persona y de repente me hace algo muy desagradable, ¿cómo voy a reaccionar yo? El otro día me platicaba una hermana que la propusieron para un puesto mejor, pero se le ocurrió platicarle a su querida amiga y entonces ya nada más le sacó la información la amiga y la amiga se metió por debajo del agua y le robó la bendición. Bueno, a lo mejor no iba a ser bendición porque por algo Dios lo permitió, pero pues ya con esa pequeña mosca, se puede decir, esta mujer cayó de la gracia de la hermana, porque así dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Si nosotros somos sabios, vamos a ser considerados también como honorables. Si nosotros no cometemos esa pequeña locura, entonces nosotros podemos decir que somos sabios. ¿Qué es lo contrario de sabio? ¿Qué es lo contrario de loco? O sea, una persona no puede ser cuerdo si está actuando con locura. En Proverbios 19, déjenme ver, dice, todos los hermanos del pobre, ¿cuánto más? Dice, el que posee entendimiento ama su alma. Acuérdense que parte de la sabiduría es el entendimiento. Si yo soy una persona entendida, voy a tener entendimiento y quiere decir que estoy amando mi alma porque no quiero que se pierda. El que guarda la inteligencia hallará el bien. O sea, yo tengo que ser inteligente. Luego dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Ese no es sabio. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Era el ejemplo que les ponía hace ratito, que se quería hacer el siervo señor. Luego, el 11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, si yo me involucro en una ofensa que me hacen y empiezo a contestarle al necio conforme a su necedad y me subo al ring, quiere decir que entonces yo no soy una mujer cuerda. O sea, lo contrario de locura es cordura. Y yo tengo que pedirle a Dios que me dé cordura y para eso, pues tengo que leer todos los días un proverbio, porque Proverbios 1 para eso es también para dar cordura. Entonces dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, cuando yo no le doy rienda suelta a mi furor y paso por alto la ofensa, es como dice también Proverbios 22. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Y luego sigue diciendo aquí en Santiago, dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. El Cristo dijo allá en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué somos bienaventurados los pacificadores? Porque no somos peleoneros y no hacemos un borlote y no nos ahogamos en un vaso de agua. Alguien una vez me platicaba que pues no era nada pacífica, ¿verdad? Finalmente aprende uno con todos los golpes de la vida. Pero, bueno,
algunos nunca aprenden. Pero esta hermana, como vino a Cristo, pues sí aprendió ya a hacer cuerda. Pero en alguna ocasión, cuando estaba ella pequeña en la escuela, ya ven que dan, o daban, no sé, todavía sé de algunas escuelas que dan lechitas. Uh-huh. Y le estaban repartiendo las lechitas y había una fila. Entonces, adelantito de ella estaba justo su enemiga, la que no la quería. Y a la hora de formarse en la fila, le dice, pasaba, pásale. Y venía una y decía, pásale, y pásale, y pásale. Y todas, y le dice la hermana que era no cristiana, le dice, ¿dejas pasar otra? Y te vas a acordar de mí. Y sí, dejó pasar otra. Bueno, la cogió, se la arrastró casi como quien dice con toda la furia que llevaba, que le dio el demonio, porque esa furia no es normal, o sea, esa fuerza no es normal, el demonio da fuerzas. Acuérdense del endemoniado Gadareno, que nadie lo podía atar ni con cadenas y andaba en los sepulcros. Bueno, esta fue y se la metió allá a un salón, la acostó en el suelo, para esto antes cogió una lechita de paso y se la metió en la boca así, le decía, bébete la leche, bébé. Y la otra ahí estaba ahogando. Entonces de repente vino un maestro y pues se la quitó de encima. Y eso, imagínense si eso va a ser una, un hecho, un acto de sabiduría, una obra en sabia mansedumbre, para nada. Uh-huh. Y ya después pasaron otras cosas que no les platico, pero bueno, dice, la sabiduría entonces es amable. Ajá. ¿Qué tengo yo que ser? Amable, no dura, no regañona, ajá, no cruel. Imagínense a sus niños chiquitos de 2 años regañándolos jalándolos ustedes de los cabellos y el niño mira así, la mamá que me ama, mírala. Se han sentir así chiquitito, chiquitito. Hagan de cuenta que ustedes se paran junto a un gigante a ver cómo se sentirían. Uh-huh. Entonces, tienen que ser amables, benignos, llenos de misericordia. Benignos, ¿qué quiere decir benignos? Que no le van a dar al niño lo que se merece, tampoco. O sea, Dios no nos ha dado lo que yo me merezco. Gracias Dios por no darme lo que yo me merezco, porque yo me merecía azotes y azotes y azotes. Pero tú en tu misericordia me has dado muchas cosas muy buenas, me has llenado de tu misericordia y todos los días me provees lo que yo necesito. Y de buenos frutos. Dice, sin incertidumbre, no voy a estar yo pensando, ay, ¿será que le debo de hacer el bien? ¿Será que debo hacer esto? No, pues mejor no, ay, que se rasque con sus propias uñas, no, eso no es de Dios. Tengo yo que tener la seguridad de lo que yo voy a hacer y no ser hipócrita tampoco, porque aquí dice, los fariseos eran bien hipócritas. Eso sí que eran los enviados del diablo. O sea, el diablo tiene su séquito y esos fariseos pues eran el séquito del diablo porque andaban persiguiendo a Cristo, nada más saber qué era lo que él iba a hacer. Dice, fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces nosotros tenemos que sembrar la paz. Eso es muy importante. Por eso les decía que acá en Mateo 5 dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tal vez es por eso que a veces tenemos duda de que, ay, seré hija de Dios o que el diablo me hace dudar si soy o no soy hija de Dios. Entonces yo, para asegurarme de que soy hija de Dios, tengo que analizar mi corazón y ver si soy cuerda, si soy pacífica y si soy amable.
Entonces, si yo soy pacífica y en lugar de alborotadora y rencillosa y escandalosa, hago escándalos por aquí y por allá, entonces yo ya me analicé y como yo como hija de Dios, aunque me hagan enojar, no voy a caer en sus redes. Aunque me quieran hacer enojar, porque a veces nos tienden lazo. Ujú. A veces nos buscan situaciones difíciles para hacernos enojar y para luego señalarnos y decir, mírala, no que muy cristiana, mírala, no que muy ungida y mírala cómo se enoja. Sí, mira lo que me hiciste. Una vez a un hermano que ya falleció, les voy a platicar lo que le hicieron. Sabían por dónde se iba, sabían su camino que tenía que tomar a su casa porque no había más que esa salida. A veces tenemos varias salidas. Por ejemplo, en peruanos pues nos podemos ir hacia mexicanos o nos podemos ir hacia Camino Real a Toluca y luego podemos coger por bolivianos y coger el otro camino, pero o coger por para abajo, para arriba, etcétera. Y igual en el Olivar podemos tomar varios caminos diferentes, pero allí no había más que un camino a seguir. Entonces, miren la trampa que le tendieron. Venía él en su coche, le echaron aguas a la persona que le iba a poner la trampa y ¡pum! Se le acerca y lo choca a propósito. Se baja ese hermano y le dice, oiga, pues, ¿qué pasó? Ajá. No, ¿qué usted? Y empezó a hacerlo, pero de veras enojar. Ajá. Pero allí adelantito estaba otro tomándole video. Le tomó el video de cuando estaba enojándose, pero no dijeron toda la trampa que le habían puesto y cómo fue que lo hicieron enojar. Entonces después cogieron el video y fueron a su congregación y le dijeron a los feligreses, le dicen, miren, les traje, como él era uno de los pastores de allí, les dijo, miren, les traje este video de su pastor para que vean cómo se enoja. Y de esa manera se sacó un buen de gente. Ese hombre hoy hizo otras cosas que ni les platico, pero bueno, gracias a Dios ya no está. Y finalmente, pues la iglesia allí sigue adelante, permanece adelante. Entonces, si yo soy pacificadora, soy hija de Dios. Y por eso Dios, si hay alguien necio, 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 pues es el diablo. Y por eso Dios quiere que nosotros adquiramos sabiduría. Porque ahorita, pues a lo mejor nosotros le podemos echar la culpa al diablo de todo lo que está pasando, pero acuérdense que hay tres cielos. El primer cielo es el de la atmósfera. El segundo cielo es donde están todo el universo, los astros, todo. Y el tercer cielo, del que nos habla 2 Corintios 12, es donde habita Dios. Dios tiene a sus ángeles allí con él. Allí también en el cielo están las personas que ya pasaron y conocieron a Cristo aún antes de que viniera Cristo, porque ellos miraban hacia la cruz de Cristo, desde Adán y Eva, cuando Dios tuvo que hacer un sacrificio de dos animalitos para ponerle una túnica a Adán y otra túnica a Eva, así dice Génesis 3:21, que les hizo sus vestiduras de pieles y para cubrir su desnudez. Yo, para cubrir mi desnudez, necesito, como dice Isaías 61:10, necesito ese manto de justicia que me va a dar salvación. Y por eso dice, en gran manera me gozaré. O sea, uno de los motivos del gozo y el más grande motivo del gozo es nuestra salvación. Dice, me gozaré en Jehová, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió. A ver, piensen en un novio. La novia y el novio se super preparan. El novio tiene que buscar el lugar para llevarse a la esposa a vivir y de preferencia, pues que no sea un cuartito, o pues nos vamos a la casa de mis papás, o nos vamos con tus papás. No, 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 ese no fue novio. Ese fue un aprovechadito, yo creo, porque no preparó las cosas. Cristo fue a preparar lugar para nosotros, Él es el novio perfecto. Uh-huh.
Entonces, bueno, yo le doy gracias a Dios porque yo me preocupé mucho cuando me casé de mi vestido y me dio Dios un vestido bordado porque yo ni lo busqué. Una amiga me dijo, te voy a llevar con esta persona y ella borda vestidos. Y me bordó mi vestido. Yo me preocupé por mi ajuar, pero el novio, pues, mi esposo, cuando era mi novio, se preocupó por todo lo demás, por la iglesia, por la luna de miel, por lo que dimos, que nada más dimos un pastelito, y por el viaje, por todo se preocupó, por el departamento, por ir a comprar los muebles, me llevó antes de casarnos a comprar los muebles, o sea, todo lo preparó, o sea, y así Cristo dice, nos vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. El Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así nos tiene el novio, o sea, bien cuidaditas, bien arregladitas, bien de todo, bien protegidas. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ah, pues sí, claro. Cuando nos vamos a casar, estrenamos aretes, llevamos el anillo de compromiso, nos dan el anillo de matrimonio, traemos nos ponemos una pulserita, a lo mejor un collarcito también, y pues nos ataviamos como novias verdaderamente. Bueno, eso es en relación a la sabiduría que viene de lo alto. No viene aquí en el manual, pero pues yo les voy a pedir que lo anoten por allí porque sí es muy importante. Ahora, vamos a estudiar la sabiduría para responderle a Satanás. El primer evento del ministerio de Cristo, o sea, inmediatamente cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo, el primer ser con el que se tuvo que enfrentar fue con el diablo. O sea, se fue a hacer un ayuno. Ese ayuno de 40 días le sirvió para su ministerio que iba a llevar a cabo durante el tiempo que iba a estar aquí sobre la tierra actuando como profeta. Ya les dije que el profeta tenía que tener varios ministerios. Era predicar, no nada más predecir hechos futuros. O sea, era predicar, era también, ¿qué otra cosa? Sanar, echar fuera demonios, limpiar leprosos, resucitar muertos, o sea, hacer cosas divinas, milagros, prodigios, portentos. O sea, llevar a cabo todos los dones del Espíritu Santo en la plenitud de su poder. Y entonces, pues lo primero que encontró el Señor Jesucristo fue el enfrentarse con Satanás. En la sabiduría se encontró y triunfó sobre las artimañas de Satanás. ¿De qué manera triunfó? Con la palabra de Dios, porque siempre le dijo, escrito está, escrito está. Hay un ministerio en esta confrontación que Cristo tuvo con el diablo en el monte de la tentación, así se conoce. La Biblia nos habla en el ministerio de Cristo de 7 montes. Dice, no entendemos totalmente cómo Satanás tomó a Jesús y lo llevó hasta el pináculo del templo. Acuérdense que el Espíritu dice que de repente tomó a Felipe y de repente ya Felipe se encontraba en Azoto después de haberle predicado al eunuco. Pues el diablo también tiene muchas imitaciones. Acuérdense que el diablo hace viajes astrales, le lleva a la persona a hacer viajes astrales. O sea, yo he sabido de gente que hace viajes astrales, se desprenden, no sé cómo le harán, bueno, pues yo creo que tienen un pacto bien grande con Satanás y a lo mejor el principio de eso es soñar que vuelo, soñar que ando por allá en las nubes y que le digo a la gente, pues mira, es re fácil, acá estoy yo y se siente rete padre andar acá, sueño que vuelo, no precisamente que me salen alas, pero sueño que estoy por arriba de un edificio, o sea, me siento como quien dice Superman o alguno de esos héroes que vuelan. Y aquí también
nosotros, la Tierra, hay seres humanos que pueden hacer esos viajes astrales. Eso es totalmente diabólico. Y a lo mejor también puede empezar o con soñar que vuelo o con el déjà vu, que se pronuncia en francés déjà vu, que quiere decir ya visto. Es como que de repente digo, ay, yo ya había estado aquí en este lugar. Ajá. Es como una adivinación, como una, como un preámbulo a lo que yo voy a vivir. O sea, si lo explico científicamente, nomás no puedo porque no estudio el cerebro, pero dicen que hay como una antelación en el cerebro y por eso uno piensa que ya lo vivió. Eso podría ser a lo mejor por algún golpe que recibí o algo así por el estilo, no sé, no se los puedo explicar. Pero sí sé que el diablo lleva a la gente a meterse en pactos satánicos para enseñarles que sí pueden, de alguna manera, hacer esos viajes astrales. Me han platicado, en una ocasión alguien me platicó, y dice, yo ya no podía volver a mi cuerpo, dice, un día me desprendí, no podía volver a mi cuerpo, no podía, dice, gracias a Dios, dice, con un dedo me metí en otro de mis dedos y ya pude volver. Ajá. Y por allí se metió, por el dedo, imagínense. ¿Qué tal que no lo hubiera logrado? Dios le permitió hacerlo, porque finalmente Dios sabía que iba a ser su hijo, que ya lo tenía escogido. Pero a lo mejor hay personas que así se quedan muertas sin más ni más, y es porque estuvieron desprendiéndose y ya no se pudieron regresar al cuerpo. Uh-huh. Bueno, dice, no entendemos totalmente cómo Satanás tomó a Jesús y lo llevó hasta el pináculo del templo. Tampoco sabemos cómo le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Sin embargo, esas fueron verdaderas tentaciones y muy sutilmente presentadas. Miren, el diablo le estaba ofreciendo al Señor Jesucristo un atajo. Allá en Lucas 4, donde narra de la tentación del diablo hacia el Señor Jesucristo, cuando le dice, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ay, qué mono. Cristo le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, o sea, de todos los reinos del mundo, porque a mí, dijo el diablo, me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. O sea, ¿qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Dios le había dicho a Adán cuando lo crió, allá en Génesis 1, le dijo que le daba, cuando lo bendijo, le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Uh-huh. O sea, el original dice conquistarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Pero acuérdense que le dijo, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Aquí le dice que señoree sobre los peces, las aves y las bestias. Nunca le dijo que señoreara sobre el hombre. Y nosotros los seres humanos siempre queremos enseñorearnos de alguna persona o acá de algún reino. Cuando Dios le dio toda esa potestad al hombre, y cuando viene el diablo allá en Génesis 3 y hace que Adán y Eva le obedezcan y coman del fruto prohibido, entonces le entregan, como quien dice, lo que Dios les había dado, le entregan su dominio que Dios les había dado
se lo entregan al diablo. Y por eso allá en Lucas 4 dice, porque a mí me ha sido dada. O sea, ¿qué fue lo que se le dio al diablo? Autoridad, porque cayó el hombre, Adán y Eva, en la tentación, y como dice Romanos 5, a través de ese único hombre vino toda la transgresión, toda la maldición para toda la raza humana. Y por eso le dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. O sea, como quien dice, le estaba diciendo el diablo, oye, dice, pues ¿para qué vas a padecer en la cruz? Mira, yo sé lo que te van a hacer. Yo voy a estar allí dirigiendo que te maten y que voy a poner a mis demonios a que te azoten y a que estén en boca de mentira de los testigos falsos y voy a mandar aquí a Anás y Caifás para que te odien y para que digan, crucifícale, crucifícale. Todo eso lo voy a hacer. Yo sé, mira, pero yo te lo puedo evitar. Todo, lo único que tienes que hacer, dice, si tú postrado me adorares, ¿cómo no? A mí hasta risa me da lo que el diablo piensa a veces. Si tú postrado me adorares, bueno, ya se pasa, ¿no? Ahora sí que de veras que se pasa. Pero le estaba ofreciendo todos los reinos del mundo. O sea, uy, como a la hija de Herodes, cuando danzó delante de su padrastro, porque no era realmente su papá, era la hija de Herodías, creo, y le pide en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, le ofreció y le dijo, hasta la mitad de mi reino te doy. Oye, lo hiciste súper bien. Wow, me llamaste la atención, mis ojos estaban puestos sobre ti, nada más así. Me dejaste con el corazón así todo animado de tan bonito que bailaste. Uh-huh. Y entonces él sí podía ofrecerle porque era de él el reino y se lo podía ofrecer a esta muchacha. Sin embargo, estas fueron verdaderas tentaciones y muy sutilmente presentadas. Satanás les decía, le estaba ofreciendo un atajo a Cristo, pero si Cristo hubiera obedecido al diablo, imagínense dónde estaríamos nosotros. Por eso nosotros no debemos de obedecer al diablo. Yo a veces les digo a las personas, a los hermanos, que es más fácil obedecer al diablo que obedecer a Dios, porque ¿cómo la gente obedece al diablo? La gente, cuando Dios, por ejemplo, nos dice, alábame 2 horas, bueno, pues 2 horas pues realmente no es nada, ajá, y es un deleite poder estar con Dios adorándolo 2 horas, porque entonces nos trae mucha bendición a nuestra vida. Cuando nosotros decidimos no hacerlo y decimos, ay, pues estoy muy cansada, mejor otro día, o para qué tanto tiempo de estar alabando a Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo realmente? Obedeciendo al diablo. Cuando no le dejo mis cargas a Dios, obedezco al diablo. Cuando no leo la palabra de Dios todos los días de día y de noche, obedezco al diablo. Cuando no lo alabo, obedezco al diablo. ¿Ven cuántas formas hay de obedecer al diablo? Cuando me enojo, obedezco al diablo. No estoy obedeciendo realmente a Cristo. Él le ofreció todos los reinos de este mundo si él lo adoraba y lo obedecía. Una oferta que por supuesto Cristo rechazó. Cristo sabía cuál era su misión desde antes de la fundación del mundo. Sabía que venía a morir por nosotros. Es interesante notar, sin embargo, que Jesús no se puso a discutir con el diablo. Acuérdense, no discutan, responde al necio no conforme a su necedad, sino como merece su necedad. Y Cristo aquí le pudo responder al diablo como merecía su necedad. Esa no hubiera sido la mejor forma. En lugar de eso, se enfrentó con Satanás cada vez diciendo, escrito está. Cuando Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo que se arrojara y así probaría que él era el Hijo de Dios, Cristo contestó con las palabras de la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios, que están escritas aquí en Lucas 4,
versículo 12, y vienen de Deuteronomio 6:16. ¿Podría cualquier respuesta haber sido más eficaz que esta? No, Cristo es el sabio de los sabios porque Él es la sabiduría. Satanás mismo había aplicado mal las escrituras como lo hizo con Eva y como lo hace con nosotros. No, no pasa nada, no pasa nada. Y le creemos al diablo que no va a pasar nada y nos enfrascamos en cosas en las que nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias. Por ejemplo, miren, a veces la mujer discute y discute y discute con el marido. Al rato el marido pues ya se harta de la mujer, de que lo demás llega y se encuentra a la fiera del 5 allí echando pesques y celándolo y haciendo cosas y imaginando cosas, levantando fortalezas mientras llega el marido. Y ya que llega, y se le echa encima como la fiera, ¿no? Entonces, no, pues no hay que hacer eso, porque esa no es la sabiduría que viene de Dios. Él aplicó también las escrituras con Eva, porque le dijo, con que Dios le dijo, no estaba escrito, pero Dios ya lo había dicho, le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a este le decía, con que de todo árbol del huerto no puedes comer. Allí pues confundió totalmente a Eva. Acuérdense que Babilonia, Babel, la torre esa de Babilonia, quiere decir la confusión. O sea, uno de los demonios que el diablo usa para atraernos a él o para hacernos caer es la confusión. ¿Qué tengo yo que hacer? Atar ese espíritu de confusión y echarlo fuera y decirle, ¿sabes qué, diablo? A mí no me vas a confundir con tus mentiras y con tus engaños. Así que en el nombre de Cristo yo echo fuera esa confusión. Dice, Cristo expuso esta perversión de la palabra de Dios citando otro pasaje de la Escritura. Aquí Jehová mostró que el poder de Dios nunca se usa con propósitos sensacionalistas o espectaculares como los magos en los circos hacen actos sensacionalistas o espectaculares y uno se queda así, ay, ¿cómo le hizo? O sea, para levantar, para levitar a una mujer y luego todavía le pasan allí una varita para que vean que no le está deteniendo nada. Y sí, sí se puede hacer eso. Sí se puede hacer es un acto espectacular. Por eso se llaman espectáculos. Jesucristo, el Hijo de Dios, había venido a este mundo para humillarse a sí mismo y no para desempeñar el papel de Superman o de Batman. Para nada. Era para demostrar su amor, su bondad, para demostrar el poder de Dios actuando en su vida. ¿Cuántos cristianos harían mejor enfrentándose con Satanás si usaran las escrituras, que son la palabra del Espíritu, contra él, en lugar de presentar sus argumentos o razonamientos? A veces empezamos a razonar, miren, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dentro de todo nuestro ser, ¿dónde pondríamos por ahí el razonamiento? En la inteligencia, en el espíritu, pero cuando es el alma la que gobierna, la que está en el centro, el razonamiento y la inteligencia, entonces no van a ser como Dios es o como Dios quiere que nosotros seamos. Porque entonces nuestros razonamientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que son de acuerdo a la carne o a lo que el diablo quiere que nosotros hagamos, vamos a empezar a razonar. Ay, no, pues yo para qué me aprendo el Salmo 91. No, ¿y para qué me voy a aprender el 34? Mañana vamos a empezar con el 34. Espero que ya hoy hayan reafirmado el Salmo 91. Por eso hoy no les dejé la tarea, sino para que lo repasen y lo repasen y ya lo tengan bien firme. No se atrasen, háganlo. Dios les va a bendecir. Están llenando su corazón con sabiduría. Están dejando que esa gotita diaria caiga en su espíritu y en su alma para llenar su copa, para que sus vasijas no estén vacías, para que cuando venga el Maestro, cuando venga nuestro Señor, nuestras lámparas estén llenas.
no las vamos a poder llenar de la noche a la mañana, ni le vamos a poder quitar a la otra la sabiduría o el conocimiento que tiene. A ver, tú di el salmo por mí, sóplame, sóplame. Ya me imagino. No, para nada. Bueno, entonces, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, y qué bueno que hay varios que se han propuesto leer la palabra de Dios en un año para adquirir esa sabiduría que solo Dios nos puede dar. La sabiduría para dar palabras de ánimo. Sin embargo, cuando surgió la necesidad y sus discípulos estaban en peligro en un mar con un fuerte viento, desafió la gravedad en el agua. ¿Le quieren apagar el micrófono, por favor? Dice, desafió la gravedad caminando en el agua, porque sí. ¿Le apagan el micrófono, por favor? Es que luego no se oye. Ahí hay una persona con un bebé que tiene el micrófono prendido, por favor. Por favor, lo apaga. Bueno, dice, sin embargo, cuando surgió la necesidad y en el mar, los discípulos, ahogándose, como quien dice, en varias ocasiones hay varias tormentas de las que nos habla la Escritura. En una de ellas se acercó el Señor Jesucristo caminando. Hermana, por favor, apágame. Cierra tu micrófono, por favor. Gracias. Dice, cuando aquí nos narra uno en Mateo 14, 26 y 27, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡ay, un fantasma! ¡Qué miedo! ¿Quién sabe quién viene? Ajá, así han de haber dicho. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Fíjense que esa palabra de tened ánimo y no temáis, el Señor Jesucristo la pronuncia varias veces. También el apóstol Pablo, cuando estaban en la tempestad, que ya tenían 14 días con la tempestad y el barquito nomás, ¿no? Y la tempestad nada más no cedía, bueno, fueron a ser revolcados, como quien dice, hasta el grado de que la nave se partió en dos, y gracias a Dios pudieron llegar a la isla de Malta. En esa ocasión también el apóstol Pablo les dijo, tengan ánimo, coman. Dice, ya tienen 14 días de no comer, coman, porque no nos vamos a poder salvar si están débiles. Tienen que comer. Y así hoy nos dice el Señor, coman la palabra de Dios, coman la palabra de Dios. Sí, miren, ayer tuve que salir a cargar gasolina porque nada más de caminar el coche tantito para adelante y para atrás, se nos terminó la gasolina. Y le digo a mi esposo, pues vamos a cargar la gasolina y a cargar el coche de gasolina. De aquí a la gasolinera, si nos encontramos 5 personas, fue mucho. Estaba la ciudad vacía. O sea, qué impresionante, de veras estaba vacía. Y qué bueno por la gente que no está saliendo. Ahora, yo sé que, por ejemplo, en provincia, pues no está pasando esto. O sea, generalmente pasa en las grandes ciudades. O sea, aquí a México llegó, yo creo que por los viajeros que venían de China, porque hubo varios niñitos que allá en el mes de diciembre fueron, y sus familiares fueron a pasar sus vacaciones a China, y algunos de ellos sí llegaron a fallecer. Pero bueno, o sea, ahorita estamos, como quien dice, en la tempestad. ¿Qué tengo que hacer en medio de esta tempestad? No tener miedo. Eso es lo que Dios me recomienda. Les voy a hacer la diferencia ahora, antes de terminar, lo que le estaba diciendo al final de la clase pasada, del sábado pasado. Nosotros, allá en Santiago, del pasaje que acabamos de hablar ahorita de la sabiduría, dice,
en Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, ¿para qué me sirve esta sabiduría que le estoy pidiendo a Dios inicialmente? O sea, recibo a Cristo, pero no inmediatamente soy sabio. O sea, ¿cómo voy a adquirir la sabiduría? El entendimiento, acuérdense que viene junto con el entendimiento. Para poder tener el conocimiento de la palabra de Dios, necesito entender la palabra de Dios. Entonces, esta es la sabiduría que va madurando a través del conocimiento y eso me va a dar inteligencia, lo cual significa la esencia de una realidad o de un hecho, para lo cual requiere tener conocimiento y sabiduría, y entonces eso me da inteligencia. La sabiduría que estamos estudiando ahorita no es sabiduría humana, no es porque yo adquiera mucho conocimiento, sí necesito el conocimiento, porque no me la voy a sacar de la manga. El Señor Jesucristo, que fue el que hizo las escrituras y las conocía perfectamente, pudo responderle a Satanás conforme a la escritura. Esa aplicó la palabra correcta en un momento de crisis o de tentación. Claro que había crisis porque tenía hambre. Claro que había crisis porque sabía que su ministerio había empezado y que iba a terminar en la muerte en la cruz. Y por cierto, quiero decirles de la cruz, no pongan cruces. O sea, yo les digo, si por ejemplo a uno de sus hijos lo mataran con un puñal o con una pistola, se mandarían a hacer una réplica y se la colarían aquí, como dije, y andarían diciendo, mira, mira, con esta pistola, con una pistolita como esta de calibre, ay, ya no me acuerdo, el 22 y el otro no me acuerdo, mataron a mi hijo, o mira, con este puñal mataron a mí, uno como este, igualito este con este, ay, pues, ¿qué es eso? No, esto es sadismo. Y además, el Señor Jesucristo me dijo que la cruz es un símbolo de odio, porque los fariseos y la gente que no amaba a Jesús llevaron a Jesús a la cruz para ser crucificado. ¿Por qué? Porque lo querían ver muerto, a como diera lugar. Ya no te queremos ver aquí, te odiamos, porque nos has robado a la gente que ya no nos sigue, ya no nos hace caso. Ahora ya nada más a ti te hacen caso, te buscan nada más a ti. No, esa era la sabiduría diabólica, la de los fariseos. Y nosotros no debemos de tener envidia. O sea, cada quien tiene su ministerio delante de Dios y cada quien le va a dar a Dios cuentas de sí. Yo no voy a andar copiando lo que este tiene o lo que el otro tiene, porque Dios nada más quiere que nosotros hagamos su voluntad, no la nuestra. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo recibió el bautismo del Espíritu Santo, como dice Isaías 11:2, en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él y en ese momento recibió los 7 Espíritus de Dios, que son Espíritu de Jehová el Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder y Espíritu de conocimiento y finalmente de temor de Jehová. O sea, lo primero que tengo que hacer es recibir el Espíritu de Jehová. Cuando el Señor Jesucristo recibió, porque se abrió el cielo y vino sobre él el Espíritu Santo, recibió todo ese poder, toda esa sabiduría, conocimiento, etcétera. Y de esa manera, por el poder del Espíritu, ya estaba ejerciendo el don de sabiduría. O sea que es la esencia misma de Cristo. Nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, empieza a manifestarse también en nosotros el don de sabiduría, o sea, la sabiduría como don, no la sabiduría solamente para poder entender la palabra,
y así adquirir ese conocimiento, sino esta es sabiduría para resolver problemas, para saber cómo contestarle al diablo, para saber cómo librarme de la tentación y para tener el poder de Dios en mi vida. Es por eso él es el único y sabio Dios, el que me da a mí también sabiduría, en el nombre de Jesús. Y Padre, te pido que los que todavía no tienen la unción de tu Santo Espíritu, les des esa unción para que entre todo eso que tú nos vas a dar, como dice aquí Primera de Corintios 12, que el Espíritu reparte como Él quiere, también nos repartas de esa sabiduría divina que es extraordinaria, está fuera de lo común, que nos da esa sabiduría como se la dio a Cristo para contestarle a los fariseos, no conforme a su necedad, sino como merecía su necedad, para resolver problemas, como le diste a Daniel y a José también para resolver enigmas, para saber conducir al pueblo, como le diste a Moisés en un tiempo de crisis durante la travesía en el desierto. De esa sabiduría que es un don del Espíritu Santo, Padre, te pedimos también nosotros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Acaso no soy yo Dios para dártela? Dice el Señor Jehová. Pídeme, 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 dice el Señor. Yo puedo darte la guía de mi Santo Espíritu. La guía de mi Santo Espíritu es lo que te dará esa sabiduría no diabólica, no sobrenatural. Será sabiduría divina del poder del Espíritu Santo, dice el Señor Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Tienen alguna pregunta? Ahora sí pueden prender su micrófono. Hola, pastora. Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, debería de confesar si en algún momento yo me enseñoreé de la gente, ¿no? Y también debería de confesar si en algún momento usé la cruz. Así es. Sí, porque muchas veces nos postramos delante de una cruz o la cargamos como dije, o simplemente la ponemos en los videos cristianos o en los cantos cristianos, ponemos una cruz. Así hasta que alumbra, que relumbra y que manda destellos. No, eso no es sabiduría. Yo creo que sí hay que arrepentirnos de semejante cosa. Gracias, pastora. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ya nadie? Sí, pastora, nada más confirmando, en algunas ocasiones, pues uno se enseñoreaba de la gente por no tener conocimiento de la palabra. Entonces también hay que arrepentirnos de habernos enseñoreado del ser humano. Así es, porque la Biblia acá en Génesis 1:27 dice que le dio señorío o para conquistar, pues nada más a los peces, a las aves y a los animales, o sea, las bestias del campo, pero no dice, y te enseñorearás sobre tu hermano. El que se enseñoreó sobre su hermano fue Caín. Ahí lo dice en Génesis 4. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. El señorío que nosotros podamos tener en contra de una persona, sentirnos jefes, y aunque lo seamos, no debemos de tratar al otro como para enseñorearnos de esa persona, porque dice que aquí en Génesis 4, 7, dice, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y entonces Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y allí ya lo maldice,
por ahí no me acuerdo, creo que en el Nuevo Testamento dice que se enseñoreó de su hermano y lo mató. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros nos sentimos señores de nuestro prójimo, pues lo estamos matando, lo estamos haciendo menos, no le estamos dando su lugar como ser humano. Uh-huh. Y aunque sean nuestros hijos, no tenemos por qué enseñorearnos sobre ellos. Ajá. Bueno, ¿alguien más? Nada más quisiera completarlo, pastora, porque incluso si uno está con sus compañeros o sus vecinos y si hacemos burla de ellos, también eso cae en ese rubro de que estamos haciendo señorío, ¿no? Porque estamos no siendo benignos. Así es, así es. Uh-huh. No somos benignos. Por eso hay que memorizar lo que dice Santiago 3, como lo que les acabo de leer al principio, cómo es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y cómo es la sabiduría que viene de Dios, primeramente benigna, pacífica, pura, llena de misericordia y de buenos frutos. Ajá, tenemos que dar buen fruto. Hermana, buenos días, habla Tere Sánchez. ¿Qué pasó, Tere? El matriarcado y el patriarcado se pueden considerar entonces en señoríos. Exactamente. Uh-huh. Hay familias que la abuela fue matriarca. Ella mandaba y no dejaba que el esposo tomara decisiones. Ella era la que tenía que tomar las decisiones. También había, ¿quién más? Luego sigue la hija. Entonces ella toma las decisiones, ella maneja el dinero, ella le dice apaga la luz, barre la calle, tira la basura, manda al esposo como quiere. Uh-huh. Y luego la hija, pues está viendo a la mamá cómo actúa y cuando crece y se casa, hace exactamente lo mismo. Ay, pobres maridos. Yo creo que allí saldrían corriendo. Uh-huh. O a veces por eso el marido golpea a la mujer, porque allí la que manda, pues es la suegra. Ayer me habló alguien y me decía, pues a mis papás les dieron permiso de venir a vivir a su casa, sus suegros. Y resulta que ahora, pues la hija, o sea, la hija de la dueña, pues no quiere hacer nada. O sea, como están todos viviendo allí juntos, ahora la que hace todo el quehacer, pues es la esposa del hijo, la nuera. Así hacen allá también los maometanos, no sé si sepan, pero la suegra es la que escoge a la nuera. Uh-huh. Y yo creo que la escoge en la medida de que si se va a dejar mandar, porque es la que le va a tener que entrar a todo el quehacer de la casa. Uh-huh. Así es de que pues ustedes ya saben que es una matriarca, la que manda. Y eso no es bíblico, porque la mujer tiene que estar sujeta al esposo. Dice Efesios 5, casadas estén sujetas a sus maridos. Y hay mujeres que me han dicho, ¿y aquí quieres que yo me sujete si yo no pago la renta? Mi marido no la paga. Pues no la pagues, a ver qué hace él. Y si estoy a punto de perder la casa, pues dile a él, si tú no trabajas, la casa se va a perder. Y a ver cómo le vamos a hacer. O sea, ponte a orar para que él tome su lugar y no estés tú tomando el lugar de estar supliendo todas las necesidades de tu casa, porque él tiene que tomar su lugar. ¿Está bien? Bueno. Buenos días, pastora. No me dijeron amén, ¿eh? Por allá de haber varios matriarcas. A ver. Amén. Sí. Amén. Bueno, a ver, ¿quién? Amén. Amén. Buenos días, pastora. Buenos días, hermanos y hermanas. Hermana Judith. ¿Qué pasó? Regresando a lo de la cruz, en la canción que a veces se toca en la iglesia, que es la de Te doy gloria, bueno, hay un párrafo. Así ese párrafo yo ya se lo he cambiado algunas veces y luego no sé quién se lo vuelve a cambiar porque no es la cruz la que me salvó, fue la vida, el amor del Padre, la sangre de Cristo lo que me ha salvado. Y yo no debo de cantar,
Gracias por la cruz, oh Dios. No. O sea, Entonces, sí, también gracias por ello. por su amor. No canten así. Entonces, también por esa actitud No nuestra, canten mucho. también habría que pedir perdón. Claro que sí. Y los que están en la alabanza deben de saber que deben de arreglar eso o no cantarla, porque sí está muy bonito el canto. Pero no es la Porque cruz lo que también me salvó. sí, porque también más abajo en otro párrafo dice, habla de la corona de espinos, te hiciste rey por siempre, y no fue la corona, él era ya rey. Claro. O sea, con esa corona de espinos, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Llevó el castigo por nuestros pensamientos. O sea, para que mis pensamientos estén sujetos a la obediencia a Cristo, para que yo pueda tener el yelmo de la salvación. Ese fue el objeto de la corona de espinos. Pero siendo él ya rey, ahí dice que por esa corona hizo rey. Él es rey, él nunca dejó de ser rey. Incluso cuando lo crucificaron, le pusieron la causa. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Yo digo, rey del universo y rey de mi corazón. Amén, amén. Gracias, hermano Judith. Judith. ¿Sí? Habla Lindis. Yo estoy un poquito confundida en eso de la cruz, porque usted sabe que vivo en Estados Unidos. En Estados Unidos, aquí pues, se considera de esa manera que cada tiempo de mes uno pone un arreglo en su puerta, ya sea que sea la Navidad o la primavera o el 4 de julio, lo que sea. Entonces ahorita se conmemora el mes de la Pascua, o sea, el de los huevos, el conejo. Ay. Pero yo no pongo lo del conejo, yo pongo en mi puerta una cruz. Entonces, ¿eso también está mal? Claro. Oh, ok. Claro que está mal, porque entonces esa es una tradición y la tradición invalida la palabra de Dios. Y qué bueno que hablaste de los huevos, porque eso es una adoración a la diosa Istar. Por eso en Estados Unidos le dicen Easter, porque le están ofreciendo a la diosa Istar, que es la de los babilonios, que ponía huevos. Que ahora corresponde a las otras vírgenes que hay por todo el mundo. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer no es poner esos huevos, o sea esos conejos, ¿de dónde? ¿Qué conejo es un animal inmundo? Y los huevos de Pascua, ¿qué es eso? No, son de Istar. Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, no deberían de llamarle Easter, deberían de llamarle Pesach, ¿cómo se dice en inglés? Passover. O sea, es la fiesta del Passover. ¿Qué quiere decir? Pesach, lesapek, en hebreo, quiere decir saltar o brincar. Entonces, cuando yo cubría mi casa con la sangre de Cristo, venía el ángel de la muerte y se la saltaba. No entraba en esa casa. Esa es la Pascua. Ok. Eso quiere decir Pascua. Saltar. O sea, se saltó la muerte, no vino a mi casa. Y en ese momento, fíjense qué bonito, porque estamos viviendo la Pascua también. Entonces, hay un espíritu de muerte en el mundo. ¿Qué va a pasar con ese espíritu de muerte en mí? Nada, porque yo estoy cubierta con la sangre de Cristo. Por eso no me va a atacar ese demonio, ni menos me va a dar muerte. ¿Está claro? No es Easter, es Passover. Passover. Ok, gracias. Ok. Hermana Judith, una pregunta. Habla Josefina Ramírez. Entonces, ¿nosotros también tenemos que festejar el Pesaj? Pues eso es lo que estamos festejando, pero no como los judíos, porque los judíos hacen toda una fiesta. Yo un día fui para ver de qué se trataba, porque estaba estudiando hebreo y allí en la sinagoga donde yo estaba estudiando hebreo pasaron una notificación, una invitación para que participáramos de la Pascua. Yo dije, bueno, yo quiero saber, yo tengo un librito que habla de todo el proceso de la Pascua de los judíos. Leen Éxodo hasta 12, o sea, las plagas, todas las plagas, y cada plaga se paran, se lavan las manos y cada plaga toman una copa con vino tinto
y le ponen una gotita en el plato, bueno, un plato blanco. Y luego ya el ceder de la Pascua es un plato que se pone y que van explicando lo de las hierbas amargas, el maror, o sea, ponen otro, ¿cómo se dice? Alimento, que son manzanas picadas, que quiere decir la esclavitud por haber estado haciendo ladrillos para edificar las ciudades de Pitón y de Ramsés allá en Egipto. Por eso. Entonces, eso, yo ahora entiendo que yo ya no soy esclava del pecado y ya Amén. no estoy en amargura, y ya por la sangre de Cristo, por ese cordero que fue crucificado, yo obtengo salvación y no necesito estar haciendo eso, porque Cristo, cuando celebró la cena con sus discípulos, tomó el pan, era la matzah, y la partió, y entonces la repartió entre sus discípulos y les dio a comer. Y cuando dice, el que moja conmigo el pan en el plato, ese me va a entregar, habla de Judas, porque tenían un tazoncito también con agua salada, porque significaba su libertad, porque habían cruzado el Mar Rojo, ellos en libertad, porque Dios los protegió, vienen los egipcios y caen, y entonces yo entiendo que mis enemigos, que pueden ser el enojo, la ira, el adulterio, la prostitución, etcétera, pueden pasar ya de lejos, ya no me van a tener atados, ya quedaron allá atrás en Egipto, que es un símbolo de la carne, de la carne, y yo ya no estoy viviendo y del mundo, yo ya no vivo en el mundo, ya no estoy conforme al mundo, sino estoy siendo transformada para la gloria de Dios, para tener esas vestiduras reales de gala, blancas, bordadas, para recibir a mi maestro y para que yo me pueda ir con él en el arrebato cuando venga. Ok, hermana, y muchas yo creo gracias. que a muchas de nosotras nos va a tocar el arrebato. Entonces, yo limpio mis vestiduras y ya no tengo que estar haciendo todo el ceder, el orden de la Pascua. No vamos a matar un cordero, ya el cordero ya fue muerto. Entonces el Señor Jesucristo nada más tomó el pan y lo dio, y tomó la copa, y había 4 copas. Entonces, cuando toma la tercera copa, que es la de la redención, dice, no lo beberé de nuevo, que es la copa de la alabanza, hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Nosotros celebramos la Santa Cena no con yain, o sea, vino, sino con tirosh, que es el jugo de uva antes de fermentarse, no fermentado. A mí me han regalado botellitas. Mira, es que nada más tiene 2% de alcohol. Pues no, fíjate, yo no me la voy a tomar. O sea, yo me tomo el juguito de uva, que nada más, que no es esa agüita que ataranta, ni un traguito siquiera. Ok, hermana, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Ya va a empezar la otra clase. Hermana, yo le quiero preguntar acerca de lo del señorío, que no tenemos señorío sobre otro hermano. ¿Qué pasa, hermana, cuando tenemos un hermano o hermana que cada que puede se quiere enseñorear de nosotros y nos humilla o nos menosprecia? ¿Qué tenemos que hacer, hermana? Bendecirla. Mateo 5:44 dice, bendecid a vuestros enemigos y no caer en su juego. O sea, yo no enojarme, sino buscar el refugio que solo Dios me puede dar, poner mi causa. El Señor Jesucristo dice que encomendaba su causa al que juzga justamente. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Eso es lo que tengo que hacer. Gracias, hermana, que Dios la bendiga. De nada, igualmente. Buenos días, pastora. Disculpe la molestia. ¿Sería tan amable de mencionarnos nuevamente la parte de los 3 cielos? Sí, Gracias. El cielo es el de la atmósfera, es el primer cielo. Ajá. El segundo cielo es el cielo de las galaxias, o sea, donde está el universo y todos los astros. El sol, la luna, etcétera, ya fuera de la atmósfera. Y el tercer cielo, como dice 2 Corintios 12,
dice, conozco a un hombre si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo, donde está el Padre, ¿verdad? Donde escuchó palabras que no le es dado al hombre hablar. Uh-huh. Ese es el tercer cielo donde está Dios. Y sin embargo, fíjense, en 2 de Corintios 5:8 dice, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Cuando morimos, pasamos automáticamente e inmediatamente al tercer cielo, aunque quede allá a donde ninguna nave espacial puede llegar. Ok, muchas gracias, pastora. Dios la bendice. Gracias. Hermana, le quería preguntar acerca de lo que dijo de la corona de espinos. ¿Qué dijo usted que llevó el Señor Jesucristo nuestros pensamientos o cómo algo así dijo? Sí, o sea, murió por nuestros malos pensamientos. Murió cuando lo clavaron en la cruz con las manos. Las manos son las obras, ajá, significan las obras. Y los pies, nuestro caminar diario a los lugares a donde fuimos. De las heridas que recibió en la espalda fueron por nuestra rebeldía. Ajá. Sí, y cuando le mesaban la barba y se burlaron de él, fue por el menosprecio precisamente que a veces nosotros recibimos de alguien que se quiere enseñorear de nosotros. Gracias, hermana. Sí, de nada. Ya, ¿verdad? Que Dios me las... Igualmente. Gracias, pastora. Dios la bendiga. Gracias, Nos vemos hermana. mañana a las Gracias, 7 de la pastora. Que mañana. Dios la bendiga. Que Dios la Temprano, bendiga. temprano. Sí, pastora, gracias. Bueno, Gracias, Dios pastora. la bendiga. Hasta luego. Dios la bendiga. Dios la bendice, hermana.